Gracias. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Raquel Sánchez. Espero que ya me estéis pudiendo oír. Soy bióloga y técnica de campo de Brinzal. Bueno, antes de nada, mientras os vais conectando, me gustaría dar las gracias al Centro de Educación Ambiental Casa de Campo por contar siempre con nosotros e interesarse por nuestro trabajo y permitirnos, ¿no?, contaros a todos vosotros qué estamos haciendo. También me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Madrid por permitirnos trabajar en parques madrileños, su gran disposición siempre. Y bueno, pues agradeceros a todos los que vais a conectar, vais a estar aquí un ratito conmigo. Imagino porque os interesa qué es lo que estamos haciendo y bueno, espero que os guste, y si hay alguna duda, pues vamos a estar también aquí en directo contestando en el chat. Está mi compañero Raúl Alonso aquí a mi lado, entonces irá contestando las preguntas que vais haciendo por el chat en directo y luego al finalizar dejaremos un tiempecito también para contestaroslas y que os pueda yo también ir contestando alguna. Bueno, la charla se llama Islas de Biodiversidad en zonas verdes urbanas. Esta actividad está dentro del proyecto Misión Polinizadores. Es un proyecto de Brinzal que cuenta con el apoyo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico a través de la Fundación Biodiversidad y también de la Fundación Santander. Brinzal, para los que no lo conozcáis, es una asociación sin ánimo de lucro, constituida ya hace unos añitos, en 1986, y trabajamos sobre todo en esas 4 áreas que estáis viendo en pantalla. Tenemos un centro de recuperación en la Casa de Campo, en Madrid. Es un centro de recuperación casi único o único en España y en Europa de estas características, y atendemos en exclusiva a rapaces nocturnas. En exclusiva como especialidad, aunque a Brinzal terminan llegando un montón de otro tipo de fauna silvestre. También trabajamos en conservación, en investigación, en educación y en formación con cursos especializados. Para poneros un poco en contexto, llevamos trabajando en parques madrileños ya unos añitos, no es la primera vez. Estos 2 proyectos que estáis viendo el nombre en pantalla son proyectos que se realizaron durante 2011 y 2015, relacionados sobre todo con el estudio de la biología y la ecología urbana del autillo y también un poco del estudio de la enfermedad que le afecta a nuestros pollos de autillo madrileños y que bueno, son el antecedente un poco de este proyecto Misión Polinizadores y son el origen de las islas de biodiversidad, del por qué estamos realizando estas islas de biodiversidad en parques madrileños. Para que todo el mundo se haga una idea de qué estamos hablando, el autillo es una especie de rapaz nocturna, la más pequeña de nuestras rapaces nocturnas, mide solo unos 20 centímetros, pesa 100 gramitos, tiene un plumaje críptico, como estáis viendo en las imágenes. Tenemos 2 coloraciones, gris y parda, y bueno, es una especie migradora, tiene una distribución mediterránea, pero es migradora, ¿vale? Pasa los inviernos en una zona del África tropical. Su hábitat aquí en España serían los sotos fluviales, jardines, parques con áreas abiertas. En concreto en la ciudad de Madrid pues, lo tenemos presente la mayor parte de nuestros parques y es una rapaz nocturna, pero con hábitos exclusivamente nocturnos, porque ya sabéis que tenemos rapaces nocturnas que tienen hábitos más crepusculares.
anidan en huecos de árboles. Normalmente suelen elegir los nidos hechos por pájaros carpinteros. Es una especie completamente insectívora y en el censo que se realizó en el proyecto de 2011, pues se estimó que el número de parejas en el término municipal de Madrid, en lo que es la ciudad, pues estaba en torno, o sea, entre las 72 y las 180 parejas reproductoras, ¿vale? Tenemos constancia de la enfermedad que afecta a los autillos desde 1997, que fue cuando entraron en el centro los primeros pollos con este problema. La enfermedad lo que presenta es, como nosotros lo vemos, es con una serie de lesiones en la cavidad oral, en la boca. Hasta el día de hoy hemos constatado pues, la enfermedad en 364 ejemplares. Y lo que sabemos hasta ahora de la enfermedad es que es una parasitosis, es decir, está producida por un parásito, que en este caso es un gusano nematodo del género Gongilonema. Para que todo el mundo, bueno, que no esté familiarizado un poco con el ciclo de vida de los parásitos y en concreto de este parásito, pues contaros que este parásito para desarrollar su ciclo tiene un hospedador intermediario, que en este caso nosotros lo hemos encontrado en las cucarachas, y tendría un hospedador definitivo, el cual desconocemos ahora mismo cuál es. Sabemos que el autillo no es el hospedador definitivo porque el parásito muere, ¿vale?, en la boca del autillo, entonces no termina de completar su ciclo. Estuvimos estudiando más acerca de esta enfermedad en estos dos proyectos que os comentaba al principio, en 2011 y el 2015. Como estudiamos la ecología del autillo en los parques madrileños, supimos de qué estaban alimentándose. Su dieta estaba basada principalmente en cucarachas, pero también encontramos ortópteros, vimos polillas y algunos restos de coleópteros, coprófagos, curiosamente, neurópteros e himenópteros. También hicimos muestreos en estos estudios para ver qué especies de insectos teníamos en nuestros parques, para ver por qué el autillo se estaba alimentando, su dieta estaba basada en estos insectos, y comprobamos que la realidad es que existía una gran escasez de otro tipo de insectos en general en los parques madrileños. O sea, no existen, no están presentes de forma habitual las presas del autillo. Por lo tanto, es por esto que los autillos tienden a consumir sistemáticamente las cucarachas, porque no encuentran otro tipo de presas. Esto es lo que causa que los autillos tengan esta enfermedad. O sea, la causa del no, en realidad, es que existe una escasez de otro tipo de insectos en nuestras áreas verdes. Creo que os podéis hacer un poco la idea ya de por qué pues, se nos ocurrió la idea de las islas de biodiversidad, ¿no? Estas islas de biodiversidad, como os comentaba al principio de la transmisión, es una actuación que está dentro del proyecto Misión Polinizadores. Misión Polinizadores es un proyecto que es mucho más amplio, ¿vale? Ya estamos trabajando también en ambientes agrícolas, hemos hecho restauración de lindes y queremos hacer este año un estudio para ver qué efectos tiene la restauración y el tipo de manejo, ¿no?, en los campos agrícolas en las poblaciones de polinizadores. Pero, claro, entendemos que trabajar en hábitat urbano, en ambiente urbano, es obligado. O sea, ya de sobra es conocido el potencial que tienen las ciudades y lo que pueden ofrecer las zonas verdes urbanas para la conservación de los insectos polinizadores. Entonces, vimos que, por un lado, era obligado también tener actuaciones en estos ambientes más urbanos, y, por otro lado, porque a nosotros, dado que conocemos el problema que tienen los autillos en la ciudad de Madrid, pues nos servía también para dar una solución a este problema que os acabo de comentar. Por eso, pues Misión Polinizadores tiene dos actuaciones concretas en ámbito urbano, que son la restauración del hábitat para polinizadores y otros insectos, ¿vale?, que son estas islas de biodiversidad.
Y también porque queremos estudiar qué pasa después, hacer un seguimiento, ¿no? Qué pasa si vemos que efectivamente esta restauración pues, produce efectos positivos y tenemos más abundancia, ¿no?, de insectos polinizadores. Y bueno, llevo ya 10 minutillos introduciéndoos un poco el porqué de Misión Polinizadores, el porqué de las islas de biodiversidad, qué intentamos conseguir con ellas, pero creo que es muy importante saber también de qué insectos estamos hablando. ¿Quiénes son los insectos polinizadores, ¿no?, que ahora está como muy en boga y todo el mundo habla de ellos? Bueno, pues los insectos polinizadores son un conjunto de especies de diferentes órdenes de insectos que tienen en común que se alimentan de partes de las flores. Se alimentan de polen o se alimentan de néctar, ¿vale? Digo que es un conjunto de especies porque tenemos especies de varios grupos de insectos, entre ellos los dípteros, las moscas florícolas, que son estas mosquitas que veis aquí que tienen un poco pinta de abeja, pues ese tipo de mosquitas, ¿vale? Ahí veis que os dejo un poco unos ejemplos de las familias, porque hay muchas más familias de moscas, de dípteros en concreto, que son polinizadoras, pero bueno, para que os hagáis una idea, porque esto es muy extenso y bueno, quiero que os quedéis con esta idea. Por un lado las moscas, por otro lado los escarabajos florícolas, también de unas cuantas familias de escarabajos, como las que veis ahí, alimentándose del polen. También tenemos al grupo de las abejas. Bueno, deciros que se estima que hay unas 750 especies de escarabajos florícolas. Del grupo de abejas, o sea, de abejas, tenemos más de 1.200 especies de abejas silvestres, aparte de la abeja de la miel, que todo el mundo tiende a pensar en polinizadores y la abeja de la miel y poner colmenas, pero no solo tenemos a la abeja de la miel, es más, tenemos, para que veáis, más de 1.200 especies. Algunas avispas también son polinizadoras, ¿vale? Y luego tenemos a lepidópteros, tanto mariposas diurnas como mariposas nocturnas, que entre todas pues, sumarían unas 5.000 especies. Para que veáis, por eso os he dicho un conjunto de especies, es que es extensísimo, ¿vale? ¿Por qué son importantes estos insectos polinizadores? Bueno, aparte de que todos los insectos, por formar parte de la diversidad, tienen su importancia, o sea, todos los seres vivos son importantes, por algún motivo, los insectos polinizadores cumplen una función, que es verdad que está muy relacionada también con nosotros, que es la polinización, y por eso pues, entendemos que son importantísimos, ¿no? Solo os dejo ahí unos datos un poco por encima que se tienen para que bueno, os hagáis un poco idea de esta importancia, ¿no? El 78% de las especies vegetales silvestres de zonas templadas son polinizadas por animales, ¿vale? En concreto, en las zonas templadas, la polinización animal pues, puede estar llevada a cabo por algunos mamíferos, aves, incluso algunos reptiles, pero la gran mayor parte la realizan los insectos, ¿vale? El 84% de las especies cultivadas en Europa dependen de la polinización en concreto de los insectos. Y la agricultura, en este caso en Europa, le atribuye cerca de 15.000 millones de euros a la producción debida a la acción directa de estos insectos. O sea, pequeñas pinceladas para que os podáis hacer un poco la idea de la importancia, en este caso, económica que tienen estos insectos. ¿Por qué estamos diciendo o hablando sobre polinizadores? ¿Por qué hay que ayudarlos? ¿Por qué hay que conservarlos? ¿Por qué está últimamente tan de moda, por así decirlo? Bueno, pues porque están sufriendo grandes declives, no son los únicos. Ahí os dejo, por ejemplo, la referencia de un artículo que habla de todos los taxones, de un estudio que se ha hecho con 73 estudios de todo tipo de taxones de insectos, en el cual se demostró que el 41% de especies de insectos están en declive. O sea, en general es un problema global a todos los insectos, pero es verdad que ya tenemos constancia desde hace tiempo
y ya hay evidencias de que existen declives más que patentes de abejas, por ejemplo, el dato que tenéis en imagen, el 7,7% de las especies de abejas en Europa tienen tendencias regresivas, el 30% de mariposas asociadas a pastizales y medios abiertos, ¿vale? O sea, es de sobra conocido, hay multitud de estudios, se sabe desde hace tiempo, ¿no? Y bueno, aparte de este declive, de esta reducción en las tendencias poblacionales, me gustaría que quedaran claro también un par de conceptos que a veces pues, se nos escapan. Y por un lado es que, aparte de la pérdida de abundancia, es importantísimo, la pérdida de riquezas significa que perdemos especies. Y que asociada a esa pérdida de especies, algo que me apetece que quede claro es que se pierden las interacciones relacionadas con esas especies, ¿vale? O sea, algo muy, muy, muy importante que muchas veces pues, tiende a pasar desapercibido. Es tan importante la pérdida de una especie como todas las relaciones que esa especie tenía con otras y que estaban actuando para que el ecosistema funcionara de forma correcta, ¿no? O sea, que cuando se pierde una especie no es que nos quedemos sin ella simplemente, sino que hay muchas otras redes por ahí, o en muchos casos ocultas, que perdemos, o que no conocemos tanto, no ocultas, sino que no conocemos tanto, que perdemos. Debido a este conocimiento, debido a todos estos estudios que os estoy comentando, pues ha habido un gran desarrollo de legislación en los últimos años, ¿vale? para proteger a estos insectos, de iniciativas en pro de su conservación. Desde 2018, como veis ahí, pues tenemos la iniciativa de la Unión Europea sobre los polinizadores, con una serie de recomendaciones, de medidas que están también recogidas en la estrategia de la Unión Europea sobre la biodiversidad de aquí a 2030, la que está ahora mismo en vigor. Y una buena noticia, sobre todo a nivel nacional, fue pues la aprobación en septiembre del año pasado, hace relativamente poquito, pues de la Estrategia Nacional para la Conservación de Polinizadores. Nosotros estamos muy contentos porque esta estrategia habla, ¿no? y propone una serie de medidas y actuaciones con las que nosotros estamos totalmente de acuerdo y en consonancia. Es más, muchas de las actuaciones que se proponen en la Estrategia Nacional pues ya son actuaciones que forman parte de Misión Polinizadores. Llevamos trabajando ya un añito en este proyecto y bueno, queremos seguir haciendo cosas y nos parece pues muy positivo, ¿no? que encima haya legislación que apoye y que haga que esto sea extensivo a toda la sociedad y bueno, sobre todo me parecería importante resaltar que aparte de medidas y actuaciones en pro de la conservación, se hace hincapié en el estudio, porque es un problema que también tenemos con los insectos polinizadores, y es que existe todavía mucho desconocimiento. Entonces es importante apostar por proyectos de estudio, de más conocimiento, ¿no? sobre estos insectos. Otros grupos de insectos que me apetecía resaltar un poco que iban a estar favorecidos por estas islas de biodiversidad, aparte de los insectos polinizadores, pues son los que veis un poco en pantalla, los dípteros. Ya hemos hablado de ellos y sí, os los nombré como polinizadores, pero me apetecía resaltarlos aquí junto con neuróteros, con una familia de neuróteros, porque son estos insectos que denominamos beneficiosos y que nos ayudan en el control biológico de plagas. Bueno, lo que resaltaba antes de las interacciones y las redes que forman estas especies, pues es un poco también la importancia que tienen este tipo de lo que llamamos servicios ecosistémicos nosotros ahora mismo. El control biológico de plagas es pues, debido a las interacciones que tienen, a la forma y al tipo de alimentación que llevan estas especies, nos sirve a nosotros para luchar contra plagas que podamos tener en nuestros jardines o en nuestros huertos, ¿no? Pues eso, interacciones de tipo trófico que nosotros pues, hemos visto que existen y que pueden resultarnos beneficiosas, ¿no? En el caso de los ortópteros, pues bueno, para nosotros
es una especie que podríamos denominar clave, aunque no cumpla los requisitos de la definición de especie clave, para nosotros sí lo es, dado que para nosotros, al formar parte de las especies habituales de los autillos, es una especie que nos resulta beneficiosa y que queremos tener presente en nuestras islas de biodiversidad, porque va a permitir que sigan los autillos criando en los parques madrileños y va a evitar, seguramente y ojalá, pues que tengan que alimentarse de tantas cucarachas y seguir desarrollando la enfermedad parasitaria que están sufriendo. ¿Vale? Bueno, y ya vamos a hablar en concreto de estas islas de biodiversidad. Contaros que ahora mismo las estamos realizando las islas en Retiro, en Parque del Oeste, y tenemos la idea también de realizar otra en Dehesa de la Villa. Debido a Filomena, estamos un poco a la espera y se han retrasado un poco todas las actuaciones que queríamos hacer, pues debido a lo que imagino ya todos sabéis, que nos ha afectado por todos los lados, por así decirlo, porque en el centro me imagino que sabéis que también hemos tenido un montón de problemas, nos han destruido la mayor parte de las instalaciones, así que bueno, seguimos de todas formas trabajando, así que lo que os voy a contar y las actuaciones de las que estoy hablando y os voy a hablar, pues ahora mismo las hemos llevado a cabo en Retiro y en Parque del Oeste, ¿vale? ¿Qué queremos con estas islas de biodiversidad? Pues lo que queremos es paliar los problemas que tienen los insectos en espacios verdes urbanos. También es de sobra conocido y bueno, también es la causa fundamental de desaparición de casi todas las especies, en realidad, que es la destrucción del hábitat. La destrucción del hábitat de insectos en parques urbanos, pues os doy unas pinceladitas, pero creo que es evidente, o sea, no tienen sus sitios de refugio, no tienen sus sitios de alimentación. ¿Por qué? Pues porque en muchos casos necesitan materia orgánica, que no se deja normalmente en los parques, se recogen, pues como veis, todo tipo de hojarasca y no se deja. ¿Por qué no tienen recursos de alimentación? Bueno, pues porque se alimentan realmente de polen y néctar, entonces si no tenemos flores porque nuestras praderas en nuestros parques se ciegan, pues obvio, ¿no? Todos entendemos que es que ya no están estas flores, no tienen de qué alimentarse. Por otro lado, pues esto, reducción de calidad de hábitat. Viene a decir un poco lo mismo, tanto la destrucción como la reducción de la calidad de hábitat, pues hacen que no los tengamos tan presentes. Y el uso de fitosanitarios. O sea, esto es así, los fitosanitarios son totalmente destructores de todo tipo de vida y en concreto pues los insectos, tanto directa como indirectamente, se ven muy perjudicados por el uso de este tipo de sustancias. ¿Qué hemos hecho para paliar o intentar paliar estos problemas? Pues lo que hemos intentado es incrementar un poco la heterogeneidad que existen en los parques y zonas verdes y favorecer la presencia de recursos alimenticios y de anidamiento. ¿Lo hemos hecho en toda la superficie del parque? No. Hemos contado con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, que nos ha permitido trabajar en dos áreas concretas. En el Retiro en concreto, pues es un área que ellos ya estaban trabajando en ella previamente para el fomento de especies autóctonas, en la que no usaban fitosanitarios, y en el Parque del Oeste lo mismo. O sea, ha habido una aceptación, la verdad que maravillosa, de este proyecto, porque ya el Ayuntamiento estaba realizando un poco este tipo de medidas, un poco se estaba preocupando ya hace tiempo por el fomento de especies herbáceas y vegetales autóctonas y por el uso, sobre todo, eliminar el uso de fitosanitarios. Vale. Las actuaciones que hemos llevado a cabo, ahí las tenéis, un pequeño resumencito, ahora vamos a ir hablando un poquito de ellas, una por una, pero básicamente pues lo que hemos querido conseguir es que existiesen más recursos de alimentación, más recursos de refugio y más recursos de anidamiento, o que existiesen recursos de anidamiento en el caso en el que nosotros no lo hubiéramos visto ni estén presentes, ¿vale? Para ello, ¿qué hemos hecho? Pues primero y principalmente, que ha sido realmente como la actuación más importante, yo diría, ha sido una actuación de revegetación, ¿vale? Y antes de, bueno, pues comentaros
¿Cómo se ha hecho esta revegetación? Pues quería que supieseis que todas las plantas que hemos utilizado son autóctonas, no hemos utilizado ninguna planta exótica. Son plantas autóctonas que en su gran mayoría nos han sido cedidas por el IMIDRA. Son plantas que hemos elegido porque son grandes productoras de néctar y polen, por un lado, o porque son plantas nutricias de mariposas diurnas o nocturnas. Las hemos elegido para que tengan amplios periodos de floración, o sea, que haya recursos alimenticios disponibles en un mayor espacio de tiempo. ¿Por qué autóctonas? Quizá os estéis preguntando algunos, pues porque son las plantas que mejor están adaptadas a nuestro clima, mejor adaptadas a nuestro suelo. De hecho, la selección de especies ha sido conforme a diferentes características de los parques. Y porque son las que pueden llegar a ser, o sea, no son más sostenibles en el manejo, ya que no van a necesitar tanto aporte externo de agua, sino que bueno, son plantas que ya están adaptadas a vivir en las condiciones en las que las estamos poniendo. Por otro lado, aparte de esta revegetación, que ni mucho menos se ha hecho en toda la superficie de las áreas en las que nos han dejado trabajar, pues lo que nos parecía muy interesante es que se permitiese el desarrollo de vegetación silvestre, aparte de incluir nosotros más especies. Pero como ya os decía, en las áreas en las que estamos trabajando, pues la sorpresa ha sido que se está permitiendo ya desde hace tiempo el desarrollo de esta vegetación silvestre. Para que sepáis un poquito más sobre qué hemos hecho, qué labores de revegetación, pues hemos hecho plantaciones de especies arbustivas. Hemos hecho plantaciones de especies como aromáticas, ¿no? Hemos hecho rodales de aromáticas con especies como el romero, la salvia, la lavanda. También hemos puesto especies autóctonas de jaras, hasta 3 especies, de tomillos, santolina, ¿vale? Incluso, por ejemplo, en la isla de biodiversidad de Retiro, hemos creado un pequeño área con espartos, ¿no? Intentando pues un poco reproducir un ambiente que sería óptimo según diferentes estudios sobre ortópteros sería un ambiente más favorable para la presencia de esta especie. O sea, hemos ido eligiendo un poco las especies conforme nosotros veíamos que tenían un sentido y que nos podían valer para favorecer la presencia de especies, ¿no? Las aromáticas pues son plantas que producen flores con abundancia de polen y néctar y por eso se han elegido. Se ha creado una pradera de especies silvestres. Se ha hecho de una manera un poco especial porque, como ya os digo, nosotros lo que queremos es que exista vegetación silvestre que crezca de manera espontánea. Nosotros no hemos hecho un laboreo del suelo, no hemos llegado allí, no hemos arrasado con todo lo que había y nos hemos liado a sembrar y a plantar lo que nos apetecía, no. Como os decía antes, y no quiero ser repetitiva, pero lo que nos interesa es incrementar la riqueza de especies vegetales, ¿no? y incrementarla con unas especies que nosotros creemos que tienen un sentido. Por esto hicimos como una especie de hidrosiembra, un poco rudimentaria, vamos a decirlo así, manual, y en la que utilizamos pues, una mezcla de semillas que hemos comprado y que tiene pues, hasta 57 especies de gramíneas y otras plantas con flor, como leguminosas y un montón de familias más de plantas. También grandes productoras de néctar y polen. Lo mezclamos con el sustrato propio del área y con una especie de abono orgánico y lo que hicimos fue pues, irlo esparciendo por toda el área. No sé si lo llega a ver bien, pero para que veáis un poco cómo hicimos de forma manual la hidrosiembra. Con la maquinita. También elegimos especies, tanto algunas que hemos plantado como otras que hemos sembrado, que son plantas nutricias de mariposas diurnas y nocturnas. ¿Qué son las plantas nutricias? Para quien no lo sepa, las plantas nutricias son las especies vegetales de las que se alimentan las larvas.
y así se permite, ¿no?, la reproducción de estas especies que nosotros queremos fomentar en las islas de biodiversidad. Pues hemos puesto majuelos, como podéis ver ahí, hemos plantado aladiernos, hemos plantado madroños, todos ellos son plantas nutricias de algunas especies que estáis viendo en las fotos, muy vistosas, muy bonitas. Es una medida excepcional a la hora de pues, querer fomentar, ¿no?, por ejemplo, la presencia de especies que a veces no son tan habituales, son más raras, más ocasionales en nuestros parques, pues podemos fomentarlo de esta manera, ¿no?, proporcionándoles las plantas nutricias. Aparte de todo el néctar y el polen de las plantas que hemos puesto como recurso alimenticio para los adultos, pues las especies de lepidópteros es que necesitan estas plantas nutricias para que las orugas puedan alimentarse y desarrollarse en estas plantas, ¿vale? Aparte de las que os estoy comentando a nivel de plantación, pues la siembra, en concreto, el conjunto de especies que se eligió para la siembra esta que acabamos de ver, pues se hizo también porque muchas de ellas son también plantas nutricias de algunas especies. Ahí, para tampoco volveros muy locos con tanto nombre de mariposas o de familias y sobre todo de géneros de especies vegetales, pues he hecho como un pequeño resumen para que veáis algunos géneros de plantas que favorecen la presencia de ciertas familias de lepidópteros, ¿vale? Y por otro lado, pues lo que os comentaba anteriormente también en varias ocasiones, el permitir que haya vegetación que aparezca de forma espontánea, es decir, la proliferación de especies silvestres que nacen espontáneamente, pues también hace que tengamos plantas nutricias de mariposas, aunque nosotros a priori pues no lo sepamos. Las ortigas, todo el mundo pensaría que una ortiga o un cardo, ¿no?, pues no queda bien o pues no le parece quizá la planta más idónea para encontrarse en un parque urbano. Pero la realidad es que estas plantas son importantísimas pues porque son las plantas nutricias de otras especies de mariposas que veis ahí en la foto. Pues quizás las anteriores no las conoce tanta gente, pero ¿quién no conoce un macaón o una Vanessa atalanta, ¿no? Pues el macaón, por ejemplo, la planta nutricia son las umbelíferas, por ejemplo, la zanahoria silvestre, o en este caso, pues sí dejamos que haya estas especies en nuestras islas de biodiversidad, aunque a priori no nos parezcan las mejores, hay que cambiar un poco el chip, pues tenemos la posibilidad de quizás ver más a menudo a estas especies. Ya os decía que puede permitir que especies que no son tan comunes puedan aparecer. Y muy importante es que hemos hecho también plantación de loníceras, de madreselvas autóctonas. ¿Por qué? Porque son plantas cuyas flores producen aromas nocturnos, ¿vale? Estas plantas que producen aromas nocturnos son polinizadas normalmente por polillas. A nosotros nos interesa, en este caso, muchísimo que haya polillas, porque también es una presa habitual de los autillos, entonces nos parece muy interesante promover estas especies vegetales para pues, aumentar o fomentar más polillas en nuestros parques urbanos. Hemos utilizado, como os decía, madreselvas autóctonas, ¿vale? No hemos utilizado madreselvas exóticas, y también algunas otras plantas que producen aromas nocturnos, como pueden ser la saponaria, la hierba jabonera, o silenes, que son plantas con florecitas muy pequeñitas, pero muy bonitas. Esta actuación concreto que estáis viendo ahí pues ha sido en la Isla del Retiro, y hemos intentado como crear un seto para que bueno, poco a poco se vaya desarrollando ahí entre las madreselvas las otras especies que os comentaba. Aquí apenas se ve, no sé si se aprecia, pero bueno, para que veáis un poco el seto que hemos ido formando. Y esto, a modo de resumen, pues un poco para que veáis sobre todo las labores de revegetación que llevamos hechos en los dos parques. Pues en el Parque del Oeste hemos colocado ya 110 plantones, en Retiro 97, en los dos parques hemos sembrado casi 200 metros cuadrados.
hasta 57 especies diferentes que os comentaba en la mezcla de semillas para la siembra. Y en cuanto a especies plantadas, pues tenemos en el Parque de los Temos plantado hasta 14 especies diferentes y en Retiro 13. Por otro lado también lo que hemos hecho es disponer restos de troncos, de podas y de ramas y composteras, ¿no?, para favorecer la presencia de materia orgánica en nuestras islas de biodiversidad, porque bueno, creo que todo el mundo entiende que si tenemos materia orgánica vamos a tener vida, y esto pues nos va a favorecer la presencia de muchísimas larvas de escarabajos que se alimentan de materia orgánica y pueden desarrollarse en estos medios. Incluso en los troncos pueden anidar abejas carpinteras, como abejas del género Psilocopa, y bueno, otro sinfín de insectos y de invertebrados que os podéis imaginar que pueden aparecer en estos medios. Hemos aumentado los recursos de anidamiento, sobre todo para abejas, creando hoteles para abejas solitarias, como los que veis en la imagen. Hemos utilizado tocones y lo que hemos hecho es hacerles agujeros, cavidades, sobre todo para favorecer a unas especies de una familia concreta de abejas solitarias, de abejas silvestres, que son los megaquílidos, ¿vale?, que utilizan estas cavidades, estas aberturas y agujeros para anidar. ¿Vale? Nosotros lo que hemos hecho son agujeros de una profundidad de 20 centímetros y hemos variado los diámetros, o sea, hemos hecho en cada hotel de abejas agujeros con diferentes diámetros para así favorecer la presencia de un mayor número de especies de abejas de esta familia. Hemos utilizado también los recursos presentes en las islas de biodiversidad. Ahí veis ejemplos de diferentes hoteles de abejas que hemos puesto, pero esto, por ejemplo, es un pino caído en el centro de la bifauna del Parque del Oeste, que es donde tenemos la isla de biodiversidad, y directamente hemos realizado los agujeros en la madera. Esto es un poco novedoso, ya se ha hecho en otros lugares, pero bueno, nosotros queríamos probar si realmente tiene efecto en nuestras islas de biodiversidad. Es la creación de zonas de suelo desnudo, las delimitamos y bueno, primero lo que hacemos es excavar 50 centímetros y añadir grava en el fondo para permitir que haya un drenaje en estas zonitas, ¿vale?, que no se quede el agua encharcado, y lo que pretendemos con ellas es facilitarle estas áreas de suelo desnudo a especies de abejas silvestres que realizan sus nidos en galerías subterráneas. La realidad es que son un gran número de especies, de unas cuantas familias de abejas silvestres las que anidan en el suelo, son más del 50% de las especies de abejas lo hacen así, entonces nos parecía importante. ¿Por qué? Porque en los parques no suele haber muchas zonas de suelo desnudo, y si lo hay son caminos muy transitados, entonces bueno, nos parecía interesante promover estas áreas. En realidad cada especie pues tiene unos requerimientos un poco diferentes en cuanto a insolación, en cuanto a pendiente, en cuanto al material que utilizan para hacer, o en el material en el que les gusta hacer los agujeros, pero bueno, optamos porque, como son zonas arenosas, optamos por dejarlo tal cual, con el suelo del área, y esperamos que favorezca sobre todo pues, a especies de familias de andrénidos, de melítidos y de alíptidos, que tienen dentro de esas familias hay especies que sí que les suele gustar los suelos más arenosos, con una buena insolación, que hemos pretendido que estas áreas estén en un sitio en el que estén bastante bien insoladas, y bueno, veremos a ver si tenemos suerte con la colonización. También hemos promovido zonas de rocalla con una acumulación de piedras, en algunos casos hemos incluso plantado especies vegetales entre ellas, y bueno, estas zonas pues lo que pretenden sobre todo es favorecer los recursos de refugio de un montón de especies, ¿vale?, incluso ya no solo de insectos. También pueden ser lugares perfectos para la insolación de mariposas, y también pues lo que pretendíamos era un poco romper esa homogeneidad de la que hablábamos, ¿no?, de que haya diferentes estratos en nuestros parques que hagan que sirvan o que tengan funciones
que ya os comentábamos anteriormente, pues de anidamiento, de refugio, que tan importantes son para los insectos, ¿no? para que puedan desarrollar su vida. Y, como no podía ser de otra manera, pues también hemos colocado cajas de autillo en nuestras islas, cajas nido de autillo en nuestras islas. ¿Vale? Importantísimo, importantísimo que quede claro que aparte de todas estas actuaciones, en las islas de biodiversidad, si se quieren realizar en cualquier sitio, tienen que ir acompañadas de un manejo, o por decirlo de otra manera, tienen que ir acompañadas de un no manejo, es decir, lo que hablábamos antes, pues no utilizar fitosanitarios, reducir el número de siegas lo máximo posible, porque lo que hacemos es eliminar recursos alimenticios, o adecuar, ¿no?, las podas, por ejemplo, de los cetros de madreselva, que es muy típico dejarlos sin flores. Pues esto no lo podemos hacer porque estamos echando piedras contra nuestro propio tejado, como se dice. Es verdad que en este sentido nosotros no hemos tenido que trabajar nada porque ya os he comentado que son áreas en las que ya se hace y el Ayuntamiento de Madrid lo tiene muy, muy presente. Entonces, para nosotros ha sido, vamos, primero una suerte y una alegría muy grande, ¿no?, el encontrar esta respuesta y el encontrar que ya se hace de esta manera. Pero bueno, me parecía interesante que se tenga presente por si alguien quiere o piensa que se puede llevar a cabo en otros sitios, o incluso si se plantea el hacer alguna de estas medidas en algún jardín particular. ¿Vale? Importante lo que os estoy diciendo. Y sí, hay un momento en el que hay que utilizar fitosanitarios, porque no podamos con una plaga que nos esté afectando, pues intentarlo hacer con sustancias o productos pues lo mejor posible, vamos a decirlo así. Plaguicidas que sean biodegradables y sobre todo evitar aerosoles, que siempre que van sobre todo a las flores, al polen y al néctar, que es lo que va a estar en contacto directamente con los insectos polinizadores. Y si se puede, pues claro, tener adquirir plantas, las plantas que utilicemos pueden ser de viveros con una gestión más ecológica, pues vamos, perfecto. Aparte de estos, también cuando hablamos con el Ayuntamiento de Madrid le presentamos como un manual para el fomento de biodiversidad, que bueno, creemos que es muy interesante que esté a disposición de todo el mundo, sobre todo porque todo lo que os he contado viene en el manual muchísimo más ampliado. Vais a ver realmente la selección de especies, vegetales, para qué especies vienen bien, cuáles son lo mejor que podáis elegir para favorecer a los insectos polinizadores. Entonces, en breve lo tendremos en la página web de Brinzal, disponible para todo el mundo que se lo quiera descargar, con toda la información y mucha más ampliada, pues ahí lo tendréis, ¿vale? También queremos que estas islas sean un recurso de educación ambiental importantísimo. Igual que lo es esta charla, que la divulgación de lo que estamos haciendo en los proyectos es interesantísima por dar a conocer lo que hacemos y, por supuesto, y sobre todo, porque la gente conozca quiénes son estos insectos, qué estamos haciendo, por qué se hacen estas islas de biodiversidad y qué podemos hacer también todos por la conservación de estos insectos. O sea, que llevarán cartelería y bueno, de hecho también nos proponemos hacer visitas en las que os podamos contar in situ qué hemos hecho y para qué sirve todo esto, ¿vale? Y como os decía, tenemos idea de hacer un seguimiento en cuanto podamos en nuestras islas, en cuanto pues veamos que toda la planta va bien y es el momento adecuado. Por suerte ya tenemos experiencias sobre seguimientos estandarizados de polinizadores, no llevan mucho tiempo, pero en Reino Unido, por ejemplo, llevan ya 2 años haciendo este tipo de seguimientos con una metodología que podemos implementar. Ya hay una propuesta de la Unión Europea para un seguimiento estandarizado en todos los países miembros, o sea que vamos, estamos contentísimos en este sentido porque vamos a poder implementar mucha metodología y bueno, conseguir unos datos que valgan para hacer seguimiento a largo plazo, como ya lo están haciendo
los Butterfly Monitoring Scheme, que se llevan haciendo muchos más años, que imagino que alguno conoceréis. De hecho, aquí en Madrid tenemos un seguimiento urbano de mariposas. Os dejo ahí, es el VMS, os dejo la página web por si queréis. Se trata de un proyecto muy bonito, muy entretenido, en el que todo el mundo puede participar y que aporta datos muy importantes sobre especies de mariposas y que creemos, nosotros les colaboramos, somos voluntarios y nos parece interesantísimo que todo el mundo conozca en esta iniciativa y que se anime. Así que no dejéis de echar un vistazo a la página y si podéis colaborar, no lo dudéis. Y hasta aquí. Espero no haberos aburrido mucho. Espero que os haya resultado interesante. Si han quedado dudas o queréis que os explique algo más, ahora estamos un ratito también conectados y os vamos contestando. No me quiero despedir sin agradecer al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que a través de la Fundación Biodiversidad pues, nos apoya en este proyecto, y a la Fundación Santander, que también lo hace. Y, por supuesto, también vuelvo a reiterar mi agradecimiento por toda la colaboración que nos presta el Ayuntamiento de Madrid, el INIDRA, con toda la cesión de la planta que nos ha hecho, el Grupo de Seguimiento de Biodiversidad de la UCM, que nos ayudan muchísimo, nos llevan ayudando muchos años y nos siguen ayudando siempre que lo necesitamos, y, claro, al Centro de Educación Ambiental, la Casa de Campo, porque siempre le interesa nuestro trabajo, siempre nos ayuda a compartirlo y a divulgarlo y a que os lo podamos contar a todos vosotros. Y, claro, agradeceros infinitamente a todos los que habéis estado al otro lado y, en especial, pues a toda la gente, todos esos voluntarios de Brinzal que me llevan echando una mano ya un año y pico con todas las labores, con todas las actuaciones de misión polinizadores, en concreto en estas islas de biodiversidad y en otras muchas. Así que, bueno, pues gracias a todos, repito, y ahora nos quedamos un poco disponibles. Me van a pasar la chuleta de las preguntas que habéis estado haciendo. Creo que Raúl las ha ido contestando la mayoría, pero ha habido una, que es la de cómo podemos a nivel particular ayudar a la conservación de este proyecto, que me parece una pregunta genial. Creo que un poco ya lo adelanté y pues la realidad es que todas estas medidas que nosotros estamos haciendo en las islas de biodiversidad en los parques, si tenemos un espacio en casa, pues se pueden plantear, ¿no? Porque básicamente, pues como habéis visto, es plantar algunas especies, elegir esas especies en función de lo que queremos fomentar y bueno, pues importante el manejo, ya os he dicho, o podemos plantar aromáticas, por ejemplo, que les vienen estupendamente, hacer siembras con especies silvestres, ya os digo, ahí se comercializan ya mezclas de siembras que podéis adquirir y que vienen pensadas para esto, o sea, están hechas con familias de especies vegetales que cuyas flores producen grandes cantidades de polen y néctar, o sea que eso no es complicado. Por otro lado, los hoteles de abeja ya habéis visto, o sea, quiero decir, no es algo que no se pueda hacer en casa siguiendo unas mínimas recomendaciones, como os decía en esa diapositiva, pues 20 centímetros de profundidad, por ejemplo, y sobre todo que haya varios diámetros, porque así pues, se favorecen más especies. Y que no se me olvide lo que os he comentado al final, importantísimo el manejo, o sea, no cegar esas flores, no podar nuestros setos si tienen flores y no utilizar pues, insecticidas fitosanitarios, porque es que van en contra totalmente de lo que queremos favorecer. De todas formas, también está previsto que saquemos información para que la gente se informe, sobre todo esto que comentabais a nivel particular, que se puede hacer si tenemos un pequeño jardín o incluso un huerto. Así que también estar atentos, lo anunciaremos, pero estar atentos a la web de Brinzal porque habrá dentro de poquito información disponible. ¿Os planteáis hacer charcas o láminas de agua? Pues en principio era una de las ideas, pero bueno, como nos adaptamos un poco también a las áreas en las que nos están dejando trabajar, ¿no? y en concreto, por ejemplo, en el Centro de Avifauna, no sé si lo conocéis, en el Parque del Oeste, es que ya tiene una charca de agua, o sea que eso es
genial. Hay agua disponible y aparte también hay una zona en la que el agua está en contacto con la tierra y se producen ahí encharcamientos que también, pues a la hora de fomentar especies, pues nos pueden venir muy bien. O sea que en ese caso el trabajo en ese sentido ya estaba hecho. ¿Alguna pregunta más? ¿Balizáis las zonas? No están balizadas. O sea, en concreto en el caso del Retiro está rodeada de, lo que es un seto de aligustre. No necesita más vallado, en principio sí estaba pensado, pero luego decidimos que no teníamos mucho sentido, la verdad. Parcelar más, es que no lo vimos. Y en concreto el centro de avifauna del Parque del Oeste sí está vallado. O sea, en el centro de avifauna lo que hemos aprovechado es todas las oportunidades que nos facilitaban o que nos brindaban las instalaciones que ya estaban allí. Y en ese caso sí que se está vallado. Al instalar los refugios de abejas en parques públicos, ¿tenéis problemas con tema de alergias? ¿Instaláis cartelería? No. A ver, en principio las abejas silvestres no son abejas que piquen, no producen ningún problema, no son agresivas. De todas formas, sí, va a haber cartelería que informe a todos los ciudadanos y a la gente que se acerque por allí de que no reviste ningún tipo de peligro. O sea, sí, eso lo tenemos muy en cuenta y queremos que todo el mundo se sienta cómodo, se pase por allí y que sea un espacio realmente para aprender, para disfrutar de nuestra biodiversidad, ¿no? de muchas especies que a veces nos han pasado muy desapercibidas y que queremos pues, ponerlas en valor. ¿Podréis actuar en casa de campo en el futuro? ¿No se plantea el proyecto? Pues ahora mismo dentro del proyecto no estamos actuando, pero bueno, no lo descartamos y de hecho las instalaciones de Brinzal están en casa de campo y ¿por qué no? O sea, nos encantaría y bueno, ya veremos si podemos hacer alguna actuación en casa de campo, sería genial, la verdad. O sea, cuanto más se extienda, cuantos más puntos de replicación, por así decirlo, haya de este tipo de iniciativas del proyecto, mejor. O sea, que también esto es uno de los objetivos que se plantearon con las islas de biodiversidad. Primero, fomentar la presencia de estas especies, pero que también pues, sea, ¿no? el impulso para que estas medidas si funcionan y vemos que valen, pues que se pongan en marcha en muchos sitios, en todos los que sea posibles. Es lo ideal, o sea, es lo esperable y es lo deseable, que pueda ser un proyecto replicable. Y por eso os decía también que dada la facilidad, pues son medidas que se pueden llevar a cabo en espacios particulares, sin ningún tipo de problema. ¿Un ladrillo de obra con agujeros podría servir como hotel de insectos? Sí, pero no confundamos. Nosotros lo que hemos hecho son hoteles de abejas, ¿vale? Una cosa son los hoteles de insectos porque favorecen a otras muchas especies de insectos, como crisopas, que hemos estado hablando de ellas, como mariquitas, y nosotros lo que hemos hecho en concreto son solo hoteles de abejas. O sea, nosotros los huecos que hemos hecho, las cavidades que hemos hecho en estos tocones están especialmente pensadas para que aniden abejas silvestres. Las zonas de suelo desnudo tienen un mantenimiento especial, hay que limpiar las plantas oportunistas que vayan saliendo, exactamente. Por eso se hacen delimitadas, ¿vale? Para que tengamos constancia cuáles son las zonas que queremos que estén sin vegetación. Lo que vamos a hacer es eso, el mantenimiento que van a llevar es eliminar de forma manual todas las plantas que vayan apareciendo, no vamos a utilizar nada. O sea, simplemente pues habrá que hacer una revisión periódica y todas las plantas que vayan apareciendo, pues irlas eliminando de forma manual. La grava ayuda para el drenaje del agua. O sea, la grava está al fondo. O sea, lo que es al fondo para permitir el drenaje, lo demás es todo arena. O sea, son 50 centímetros de profundidad de arena y al fondo la grava simplemente para permitir el drenaje. ¿Os habéis
planteado si hay sinergias o interferencias con los planes de control biológico de plagas que están aplicándose en muchos parques madrileños. Pues en principio no, pero si las hubiese, desde luego, van a ser positivas. O sea, las interferencias, si nosotros también estamos promoviendo esta fauna beneficiosa de la que os hablaba, tanto crisopas y sírfidos que actúan de controladores, pues creemos que, claro, en todo caso es positivo lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos fomentando que haya más especies de controladores biológicos. No sé si nos hemos dejado alguna pregunta en el tintero o... Vale, me comentan que igual no ha quedado claro cómo se hacen los hoteles de abeja. Pues de forma muy sencilla, la que nosotros los hemos hecho, hemos elegido tocones. Sí que os puedo aconsejar que sean tocones de madera blanda, no muy dura, porque si no cuesta bastante taladrarlos, o sea, para facilitaros a vosotros también la labor de construcción. Como queremos hacer agujeros de 20 centímetros de profundidad, pues hemos elegido una longitud un poco mayor, unos 25 centímetros sería lo ideal. Y la realidad es que el tamaño, bueno, eso ya puede ser un poco a gusto de cada uno. Sí que os diría que no haría muchos agujeros, o sea que tampoco escogería un tocón muy grande, con un número muy grande de agujeros, porque así estamos reduciendo, ¿no? Si hay algún problema con algún parásito, pues reducir la posibilidad de que la mayor parte de nuestros nidos estén afectados, es decir, o sea, que haría más tocones, haría un número mayor de tocones y los haría con un diámetro menor. Y los agujeros, lo que os decía, hemos utilizado diámetros de 3 a 11 milímetros para favorecer que así pues, puedan elegirlos, escogerlos u ocuparlos pues, un mayor número de especies diferentes, porque, como os imagináis, las especies de abejas pues, tienen tamaños muy variados, entonces cubrimos así un rango bastante bueno. Pues me quedan 3 minutillos, así que si no hay ninguna pregunta más, creo que lo dejamos aquí. Y bueno, pues no quiero ser pesada, pero millones de gracias a todos los que apoyan o colaboran con el proyecto de alguna manera, a todos los que habéis estado al otro lado, atendiéndonos y bueno, interesándoos por nuestro proyecto. El vídeo queda disponible en YouTube y también os cuento que el vídeo original en el que explicábamos en más profundidad los problemas de los autillos en los parques madrileños y la enfermedad que les afecta, pues también está disponible en YouTube, un vídeo de una charla que también hicimos en colaboración con el Centro de Educación Ambiental el año pasado, así que si necesitáis más información también podéis escribirnos a Brinzal y estaremos encantados de contaros, de ayudaros y de bueno, pues seguir divulgando un poco acerca de este proyecto y de estos maravillosos insectos. Gracias, muchas gracias a todos.